Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee, and thou Bien, changest. yo quisiera aprovechar esta oportunidad que ustedes nos están brindando para decirles acerca de cómo entender los propósitos divinos. Porque las cosas no vienen por casualidad ni al azar, ni Dios está jugando a los dados a ver qué va a pasar. No, en esto todo tiene un propósito. Y una de estas noches Dios me habló del Salmo 137 y comencé a explorarlo. No es fácil, me tocó orar, decirle a Dios, ayúdame a entender este salmo que no es tan fácil de hacerlo, porque tiene un contexto judío muy profundo. O sea, es como si necesitáramos ser judíos para poderlo entender, pero tenemos el Espíritu Santo que nos da entendimiento. Y el salmo dice que es un lamento de los cautivos en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Lo primero que uno encuentra es ríos, ríos. Y también encuentra una ciudad que se llama Babilonia. Y en esto solo hay dos ciudades para entender uno de los propósitos de Dios. Una ciudad que se llama Babilonia y otra ciudad que se llama Jerusalén. Y allí están ellos sentados junto a los ríos de Babilonia, que de pronto ellos mismos construyeron canales y todo en medio de su esclavitud de 70 años que vivieron allí. 70 años. Nosotros hasta ahora vamos a cumplir en este encierro 70 días. Ellos fue 70 años de encierro, de encerrona. Por favor. Entonces, están los dos ríos. Están estos ríos, el de Babilonia, pero también están los ríos de Jerusalén, los ríos de Dios, que es donde el pueblo necesita estar. Y ellos no podían cantar en una tierra extraña porque era Babilonia. Babilonia es símbolo de confusión, de caos, de pecado. No se podía cantar. Ellos, para descolgar sus panderos, sus flautas, todo lo que tenían colgado, tenían que hacerlo, pero en Jerusalén, que era el lugar donde ellos podían cantar con alegría. Entonces en ellos hay algo interesante, extrañan, ellos empiezan a extrañar su tierra, su Jerusalén, su iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes, igual que nosotros, hemos tenido, como se dice en portugués, saudades de la iglesia, de querer volver a la iglesia, el retorno, lo que estamos hablando antes, ese retorno que va a ser toda una fiesta de volver a la iglesia, anhelar la preferencia que es la iglesia, nuestro lugar, nuestro deseo de estar otra vez en nuestros templos. Y aquellos anhelan y extrañan, dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestros instrumentos y nos decía que cantáramos cuando estábamos cautivos. Los enemigos pedían que cantáramos, pero era más como un tipo de burla. El enemigo, ahí no puede haber ninguna comunión. ¿Qué van a entender ellos de esos cantos de Dios? Sin embargo, ellos anhelan profundamente ese retorno a su tierra, retorno a Jerusalén. Por otro lado, encontramos que dice, ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cánticos al Señor en tierra de extraños? Y aquí uno recuerda también cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo, él está en una tierra apartada, en una tierra extraña, él dejó al Señor y se fue para otra tierra
que no le convenía. Y mire que a veces hay esa tentación. Y puede suceder en estos tiempos de pandemia, que puede haber una pandemia espiritual también para usted si se descuida. Y de pronto se empereza y ya se va alejando y va resultando en tierra extraña totalmente. Aquí ellos están allí añorando su tierra. Ellos dicen, no negamos a cantar en tierra extraña. No queremos. Ahora, ellos tampoco querían cantar porque había pecado en ellos. Si no hubiera pecado, entonces no habían sufrido el cautiverio porque fue por su pecado. Y ellos están ahí llorando, pero quizás se acuerdan del profeta llorón que era Jeremías, que les lloraba y les decía, aléjense del pecado. Si hay algo que nos hace daño y que no podemos descuidarnos, es el pecado. El pecado nos lleva a aislarnos de Dios, nos lleva a la tierra extraña, a separarnos. Muy distinto cuando está Pablo y Silas en la cárcel y se ponen a cantar a medianoche alabanzas. Es muy distinto, porque en ellos no había pecado, en ellos no había una culpa, en ellos no tenían la conciencia sucia. Por lo contrario, cantan porque están victoriosos, porque tienen paz y porque son vencedores. Luego dice el texto, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y aquí es importantísimo esto. Ante todo, cuando ellos dicen, mi preferente asunto de mi alegría es Jerusalén. Yo no puedo ser alegre en una tierra extraña. Yo no puedo ser alegre. Nosotros que hemos estado en Jerusalén, ellos son tan alegres. Ellos cuando empiezan a cantar con sus danzas, aún en el muro de los lamentos, los soldados, el ejército. Eso es una fiesta muy bonita porque lo viven, pero lo viven en su tierra de una manera maravillosa. Entonces, ellos están aquí mirando a Jerusalén como su preferente asunto de alegría. Pero nosotros, en estos tiempos de crisis, nuestro preferente asunto de alegría se llama Jesucristo. Él es el óleo de gozo, Él es la unción, Él es el que está allí en Cantares. Ustedes lo recuerdan, que la esposa no le abrió, pero Él dejó eso impregnado en la puerta, lo dejó impregnado de perfume, de armonía, de todos los sabores más hermosos que hay. Él está con nosotros. Él es el preferente, el preferido de la iglesia. Él es nuestra referencia. A Él es quien nosotros debemos mirar en medio de esta crisis. No podemos apartarnos ni separarnos. No podemos cantar tener esos cantos en tierra extraña. No y no. Necesitamos, es aquí donde miramos a Jesús nuestro Señor en tiempos como los que estamos viviendo, porque Él es el que nos va a sacar adelante. Que Él sea siempre el primer lugar, que Él sea siempre lo más hermoso para nosotros, el preferente asunto de nuestra alegría. Y luego el Salmo sigue describiéndose hasta que viene el juicio hacia Babilonia. Ustedes saben que Israel permanece intacto hasta el día de hoy y este imperio de Babilonia desapareció hace mucho tiempo a raíz del juicio que se le dio. Pero nos alegramos mucho de saber que Jesús está con nosotros. Ahora, termino. Hubo propósitos en esta crisis de los israelitas en Babilonia 70 años, muchísimos propósitos de Dios. Uno, se terminó la idolatría, cesó la idolatría. Increíble. Dos, ellos se volvieron más sensibles a las cosas de Dios. Demasiado ya, hacia la palabra, hacia el ayuno, hacia lo espiritual, se volvieron más sensibles. Y otro propósito acá es que reconocieron que habían descuidado las cosas y que las habían perdido. Reconocieron eso. Y un cuarto punto, porque hay muchos, puede ser la lista larga, es que ellos empezaron a anhelar la primera venida de Jesucristo a la tierra. Empezaron a anhelarlo. Y lo otro puede ser la unidad de pueblo como tal, que hasta el día de hoy levanta bandera, un pueblo victorioso y una nación que han querido destruirla multitudes y naciones rodeadas por todo lado para destruirla,
pero está en pie. Jerusalén, Israel, es una bendición en todo caso para la gloria de Dios. Así que hubo provecho y propósito en la crisis que vivió el pueblo de Israel en Babilonia. Igual hoy, igualito hoy. Hay propósito en esta crisis y hay que saberlo entender. Una de las cosas muy bonitas que yo he visto, y termino, es los niños, bonito, hermoso, esa nueva generación que están haciendo. Esto lo vi estos meses de crisis, lo vi muy bonito, especialmente porque tengo la conexión de Cita con el Texto, entonces me escriben o veo los niños, están ahí, inclusive nosotros pasamos varios niños que están predicando inspirados por Cita con el Texto. Los niños, lindísimos, esa generación que viene. Dios me mostró entonces que hay un propósito grandioso en los niños. Hay propósitos interesantes como que la iglesia volvió a las casas, se volvió a reunir en familia. Y un propósito interesante aquí, hay que agendar, y eso fue lo que aprendimos, hay que agendar y agendar con Dios. La iglesia a veces estaba dando mucha vuelta, que el nivel que el otro, pero no estaba conectada con Dios para sus propósitos hermosos. Y hay que agendar. Mire que el mundo se paralizó en este tiempo. ¿Por qué se paralizó? Porque nada de eso estaba en la agenda de Dios. Se paralizó la aviación, los médicos, el comercio, se cerró todo se paralizó. ¿Por qué? Sencillamente porque no había ninguna conexión. Y Santiago dice, miren los que dicen, iremos mañana y viajaremos y traficaremos. Ojo con eso. Que de aquí en adelante cualquier cosa, que si se va a casar, no se case sin primero hablar con el jefe. Que va a viajar, hable primero con el Señor, porque mire cuántos quedaron frustrados y aún no lo están, porque viajaron sin la voluntad de Dios. Que va a hacer un negocio, primero Dios, a negociar, primero que el Señor le dé el visto bueno. En esto, dice los profetas, Amós dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Por favor, pongámonos de acuerdo con Dios, que Él ponga su firma, nos bendiga y así las cosas saldrán mejor. And you give pardon for sin and a peace that endureth, and thine own deep presence to cheer